Bueno, vamos a comenzar clase, sí. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente tema. Esto habíamos hablado ya la semana anterior, una introducción del tema. Vamos a ver exactamente lo que significa ya la iniciación del movimiento de una partícula. Bueno, habíamos visto ahí algunos procesos inicialmente, pues, ¿no es cierto?, de lo que es la erosión, de lo que es la cantidad de sedimentos, todo lo demás. Entonces, vamos a ver ahora. Hay un proceso inicial que se llama, en este caso, cuando se inicia el movimiento de una partícula en un cauce natural. Eso es un canal o que sea, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan, hidráulica general, también vimos esa parte, ¿no? Está relacionado a lo que es el esfuerzo cortante crítico específicamente. Sí, y ahí habríamos hablado de lo que es el ángulo de reposo del material frente al ángulo, en este caso, del talud del canal, hablando de canales trapezoidales. Sí, bien, entonces aquí existen muchas teorías que nos ayudan pues a definir cuándo se inicia el proceso ya de movimiento de la partícula. Y también vamos a ver algunos parámetros con los cuales nosotros determinamos, digamos, cuáles son los parámetros que influencian el movimiento de la partícula, el cual está específicamente relacionado con lo que es el esfuerzo cortante crítico, la velocidad crítica, la velocidad de corte, y también aquí lo que hablamos especialmente lo que es el número de Reynolds. El número de Reynolds es un número que nos ayuda a definir exactamente lo que es la inestabilidad de la partícula. Por eso después vamos a llamarlo a Reynolds como un parámetro de inestabilidad. Bien, entonces vamos a ver lo que es las teorías sobre las condiciones críticas para iniciar el movimiento. Vamos a ver un análisis teórico, decir algunas teorías por la parte inicial del movimiento, digamos, de una partícula. Vamos a ver lo que es el diagrama de Shields en este caso, ¿sí? El diagrama de Shields, este es un autor, es un investigador que se ha dedicado a investigar todo lo que es la parte de la hidráulica fluvial, ¿sí? Y muchos autores que continúan investigando, pues, se basan en este diagrama de Shields. Por supuesto que tiene sus parámetros de aplicabilidad y a partir de los cuales, pues, los otros investigadores continúan investigando sobre lo que es la parte de lo que significa el movimiento de una partícula. Hay algunas otras teorías empíricas de movimiento, todas esas teorías, la mayor parte sería yo, que se basan en el diagrama de Shields. Y también tenemos fórmulas empíricas, específicamente basado en lo que es, cuando se refiere a lo que en función de los diámetros, en función de la agua, si está clara, si está con sedimentos o si está totalmente sedimentada, ¿no? Entonces, vamos a ver todos esos conceptos iniciales. Bien, continuamos. Vamos a ver el análisis teórico, ¿no es cierto? Iniciación en este caso, del movimiento, ¿sí? Bueno, aquí habíamos ya hablado algunas partes, no sé, en la parte inicial, en este caso, los primeros capítulos, ¿no es cierto? Hablamos de la cuenca, ¿no es cierto? En este caso, de los movimientos de las partículas en la cuenca, de los tipos de erosión, la morfología de los ríos, en este caso, ¿no es cierto? ¿Sí? La morfología de los ríos, es decir, en este caso, la forma del río y más los tipos de tributarios que a ellos confluyen, acarreando el sedimento desde la cuenca hacia el río, ¿no? Y para que se dé esa cantidad de sedimentos para que pueda transportarse desde la cuenca hacia el río, también depende de qué, del tipo de vegetación, ¿sí? De los ecosistemas, en este caso, ¿no? Los sistemas que se forman en la cuenca o que tienen la cuenca. Y sobre todo, en función de esto, pues vamos a ver lo que significa el movimiento de la partícula en la misma cuenca, ¿no? Exactamente. Es decir, el movimiento de la partícula en la cuenca depende de muchos factores, ¿sí? Puede ser que se erosione, pero para que llegue a causa principal tendrá que vencer algunos obstáculos y pueda llegar al cauce principal. Nosotros estamos estudiando o estamos, en este caso, definiendo o calculando lo que son, en este caso, los sedimentos, ¿sí? Aquí hablamos específicamente de lo que es la topografía. Los ríos constan de tres partes que habíamos indicado, en cuál es la parte superior, donde se da más la cantidad, en este caso, donde nacen los ríos, ¿no es cierto? Y se da especialmente lo que es la erosión, en los cauces específicamente. El curso medio de gravedad también se llama gravedad inestable, donde se erosiona y deposita los sedimentos.
y el cauce inferior donde forman parte de los meandros, o en este caso sería la actuación final de los sedimentos. Eso también ya vimos datos. Hablamos de nivel de cuenca, hablamos aquí a nivel de río ya, ¿sí? A nivel de río, exactamente, no que se da allá en el río, en la parte alta, media y baja, ¿sí? Bueno, también eso dependía, decíamos, en este caso, de la estacionalidad de los ríos, ¿no? ¿Cuáles son las estacionalidades de los ríos? Que sean ríos perennes. ¿Qué son ríos perennes? Ríos perennes son aquellos que tienen caudal permanente durante toda su vida, ¿sí? Ahí tenemos el río Napo, el río Misaguallí, siempre tienen caudal, sean bajos o medios o altos, tienen siempre caudal, son ríos perennes. Estacionales son aquellos que se presentan solamente en las épocas de estaciones, en este caso la estación lluviosa, durante toda la estación lluviosa tienen agua, ¿sí? Y durante la estación no lluviosa, pues prácticamente desaparece el agua. Y los transitorios o alóctonos también son ríos, en este caso, que se presentan en épocas lluviosas, pero solamente durante el evento lluvioso, ¿sí? Acá es durante toda una época, es decir, es que llueve de enero a julio, pues ahí tendrá agua este río. En cambio acá hay cae un evento de lluvia y este momento tiene agua nada más. Y lo demás ya no tiene agua. Entonces esa es la diferencia entre ríos estacionales y ríos, en este caso, transitorios y alóctonos. Bien, entonces esto también hablamos en este caso de la morfología, en este caso dependiendo del tipo de ríos, hablamos de los ríos rectilíneos, anastomosados y o meándrico. Eso también habíamos hablado. Entonces, esto vemos en este caso, de acuerdo al tipo de río que se presenta, para también nosotros estudiar lo que son los sedimentos. Todo esto hemos venido ya viendo, ¿no? Sí, hemos venido observando y hemos venido ya aprendiendo. Entonces, esto es parte, en este caso, lo que es la teoría de realización del movimiento de una partícula. Bien, continuamos. Estamos grabando, ¿no? Sí, estamos grabando, ya. Continuamos. El transporte de sedimentos, ¿no es cierto? El transporte de sedimentos. Vamos a ver lo que es el transporte de sedimentos. Entonces, aquí habíamos hablado, en este caso, cómo se transporta un sedimento, ¿sí? Según el modo de transporte. ¿Cuál es? En suspensión y de fondo, ¿sí? Ese es simplemente. Según el modo de transporte, es en suspensión y en sedimento. ¿Cómo es en suspensión? En este caso, o y de fondo, esos sedimentos, pues en este caso, pues se transportan rodando el sedimento o saltando el sedimento cuando supera, ¿sí? En este caso. Entonces hay dos, según su modo de transporte de sedimentos de suspensión y de fondo, ¿sí? Como rodando o saltando en este caso, ¿sí? También se llama el efecto, en este caso, el efecto de saltación. Es decir, está, digamos, está aquí el sedimento, ¿no es cierto? Hay una fuerza que levanta el sedimento y esto pues hace que salte así, salte, salte. Y vaya continuando hacia donde sea parte más baja en donde puedan acumularse mayor cantidad de sedimentos y pues se produce el efecto del acorazamiento del sedimento, ¿sí? Entonces, ¿sí? Saltando o rodando, pues simplemente va de esta manera, ¿sí? Para acá, hacia abajo. Hasta igual unirse con más partículas y consecuentemente pues producirse un efecto de meandraje y acorazamiento del partícula, ¿sí? Bien. Dice, cuando supera el umbral de movimiento, pero si la corriente crece, se transporta en suspensión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si es que el sedimento está aquí, ¿no es cierto? Dependiendo en este caso, de la velocidad que tenga, en este caso, el flujo, la velocidad, por supuesto, y aquí esta partícula tendrá un esfuerzo que ayudará, en este caso, a resistir para que no se mueva. Y por supuesto, esta velocidad se transpone un esfuerzo, en este caso, también otro esfuerzo, ¿para qué? Para tratar que se mueva esto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si es que este esfuerzo supera a este otro esfuerzo, ¿no es cierto? Pongámosle este que sea un tau sub 0, y este tau sub C supera, consecuentemente, aquí dice superumbral de movimiento, en este caso estamos los esfuerzos, entonces esto comienza a que levanta el sedimento y comienza a transportarse en suspensión. De lo contrario, pues simplemente igual comenzará, dependiendo de la fuerza que haya en este caso, el esfuerzo, pues comenzará a transportarse saltando o rodando. ¿Sí? Todo depende en este caso del umbral de movimiento, está referido a lo que son los esfuerzos, en este caso que se presentan en el cauce. ¿Sí? Bien. Entonces, según el modo de transporte, ¿cuál es suspensión y de fondo?
ya sea en este caso rodando o saltando, en este caso, ¿no es cierto? Ya. ¿Y cuando se presenta en suspensión? Pues cuando estas fuerzas, en este caso la fuerza de corte, en este caso, pues esfuerzo cortante de la partícula, en este caso es menor, perdón, sí, claro, no, el esfuerzo cortante, digamos, de la corriente es mayor que el esfuerzo de la partícula. Vamos a ver, según clasificación de transporte, digamos, clasificación de transporte, vamos a ver según el origen del material, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos según el modo de transporte, ya vamos a ver según el origen del material. En este caso, el origen del material, ¿dónde proviene? Pues proviene en este caso la cuenca hidrográfica que dijimos inicialmente, del río, material fino, arcillas. Este valor, que se acuerdan ustedes que ya habíamos visto en lo que son propiedades de los sedimentos, ¿sí? Entonces, las arcillas y limos, en este caso, ¿cuáles son arcillas y limos? Aquellos que tienen un diámetro menor a 0.06225 milímetros. A partir de esto, a partir de esto, a partir de esto, continuamos, una llamada del municipio de Quito para una salida de campo. Bueno, entonces miren ustedes, aquí habíamos hablado de este valor. Ese valor tiene que estar presente, eso tiene que saber como el Padre Nuestro, ¿no? Especialmente cuando nosotros hacemos, por ejemplo, ensayo de materiales para determinar lo que son los diámetros. Digamos, determinar los diámetros, claro, los diámetros exactamente las partículas. Entonces debemos saber diámetros a partir de este valor hacia abajo, ya no podemos nosotros escribir o tamizar, sino ya se aplica otros métodos, en este caso, el laboratorio para determinar los diámetros suspendativos de los limos y las arcillas, ¿sí? Entonces, digamos, material fino, que son diámetros menores a este valor. Transporte siempre, estos materiales, en este caso menores de este diámetro, se transporte cuando solo en suspensión y se llama carga de lavado también se llama, ¿sí? Material de suspensión y o lavado de la cuenca o foránea, cuencas, exactamente, ¿sí? Entonces ya sabemos dos nombres, ¿no es cierto? Cuando es suspensión o de lavado, ¿bien? Entonces aquí ya sabemos, ¿no? Según el modo de transporte, suspensión y de fondo, y según el origen del material, en este caso, en función de qué, pero de dónde viene, de la cuenca o del río, ¿cierto? De la cuenca o del río, y ahí solamente, pues, tenemos que diferenciar los diámetros a partir de cuáles son limos y arcillas, y a partir de de qué diámetros son, en este caso, material no cohesivo, en este caso ya lo que son las arenas y las gravas, ¿cierto? Materiales más gruesos. Bien. El origen del material, como dijimos anteriormente, ¿no es cierto? El origen del material, entonces, casa el lecho del río. Aquí estamos el lecho del río, que sería aquí el lecho, ¿no es cierto? El río, lecho del río, y el otro es de la cuenca, exactamente. Y entonces el lecho del río le toma como que es QC, Q sub S y QW, en este caso de la cuenca, ¿sí? Bueno, el lecho del río puede ser, este caso va, en este caso, de fondo y en suspensión, modo de transporte, ¿sí? Modo de transporte. Ya, de la cuenca simplemente calculamos la erosión de la cuenca y luego determinamos lo que es la cantidad de sedimentos, la probabilidad de cantidad de sedimentos que llegaría en este caso al río. Pero ya el transporte mismo se da ¿dónde? Se da en este caso, se da en el cauce, en el río. Entonces ustedes pueden ver aquí el río de fondo y suspensión. Es por eso que nosotros nosotros no muestreamos en cuenca, muestreamos en río, ¿sí? Muestreamos en río y para eso existen técnicas de muestreo para suspensión y lo que es en este caso lo que es de fondo, exactamente. Ya, de fondo, ¿qué pasa acá? Digamos, ya dijimos anteriormente que se transporta rodando, deslizando, saltación, en este caso, de acuerdo, sí, debido a las formas del fondo, por supuesto, ¿no? Saltación, forma del fondo, es decir, si es que el fondo tiene irregularidades, entonces de pronto la partícula está aquí, ¿no es cierto? De pronto pues salta y comienza para acá, ¿sí? Dependiendo ya dije en este caso, del esfuerzo que produzca esta fuerza de la corriente que van acá, ¿sí? Ya. Muy bien, entonces, dependiendo de la fuerza, en este caso, o del esfuerzo, ¿no es cierto? De las fuerzas que actúan, o del umbral del movimiento, en este caso que decimos aquí, este material, pues, de fondo, pues, puede ser, en este caso, el material grueso o el material fino. Entonces,
Aquí viene, en este caso, los dos materiales con ese material grueso y material fino. El material grueso ya habíamos dicho que es mayor a este diámetro y el material fino menor a este diámetro. Entonces aquí está más clarito, ¿no es cierto? El transporte se da solamente, en este caso, transporte de fondo y suspensión se da ¿dónde? Se da especialmente, no especialmente, se da en los ríos, ¿sí? Esta es otra forma de transporte, en este caso, que se da en el caso de erosión hídrica nada más, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces la muestreo la hacemos siempre es en el río. Bien, aquí tengo un gráfico que nos da un poquito la idea de lo que ya hemos visto aquí, ¿no es cierto? Aquí hemos visto esta parte de acá, pero esta explicación también tengo acá. Bien, entonces aquí es igual carga de total del origen, en este caso, carga de lavado, suspensión. Ya sabemos que es carga de lavado, ¿no es cierto? Lavado en suspensión, material de lecho. Entonces estamos en suspensión y de lecho. Sí, entonces viene en suspensión, ¿no es cierto? Transporte, suspensión, en suspensión. Viene acá, ¿sí? Acá hablamos en este caso, transporte, material de lecho. También es el lado de fondo, también en este caso va material de lecho. Ustedes saben en este caso que dije yo que existe una fuerza bastante grande que le puede mover el sedimento y luego comienza a transportarse en suspensión. Entonces también, ¿no es cierto? Va en suspensión y luego va también de fondo, ¿sí? Entonces esto por arrastre. Al final, el material de suspensión más el material de fondo me da la carga total, ¿sí? Entonces, en los próximos capítulos nosotros trabajaremos, aprenderemos lo que es cómo calcular, en este caso, lo que es transporte de suspensión y cómo calcular lo que es el transporte de fondo. Y al final nosotros llegaremos a tener lo que es el transporte total de sedimentos. Pero también hay autores que nos dan a nosotros, ¿no es cierto?, lo que es el cálculo de la carga total, ¿sí? Entonces podemos aprender a calcular carga de suspensión, carga de fondo, ¿no es cierto? O arrastre de fondo, y luego, sumado a las dos, nos daría el carga total. O a su vez también calcular la carga total. En conclusión, diría yo, el transporte de sedimentos total sería en este caso la de fondo más en suspensión. Y por supuesto más el caudal, en este caso, que lleve el agua en los bosques total, ¿no es cierto? Aunque esto un poco tiende a cero, ¿no? Pero al final son las dos. Caudal total es igual de fondo más en suspensión. ¿Sí? Sedimento en suspensión, sedimento de fondo, sedimento de suspensión. Y en este caso la carga del caudal líquido, en este caso que lo lleva es el sedimento. Por eso al final tiene que separarse, ¿no es cierto? Cuando yo llevo al laboratorio, lo que hago es un secado, un tamizado y al final lo que me interesa es la carga, el material sólido seco prácticamente para saber especialmente cuánto es la concentración de sedimentos y los diferentes diámetros y características del sedimento. En este caso, las propiedades físicas de los sedimentos que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Por favor, llámeme a las 10, estoy ocupadísimo. Ya, listo. Entonces, ya con este gráfico podemos ver todas esas situaciones. ¿Muy bien? Vamos a continuar. Si está alguna pregunta, pues estoy a las órdenes, ¿no? Bueno, aquí he puesto una observación importante, verán, señores. En la hidráulica de sedimentos, si bien es cierto, podemos calcular individualmente, ¿no? Pues bueno, a pesar que todo se explica aquí y muchos de ustedes no asisten a clases, todo está grabado, pero sí es importante de pronto, pues, aquí preguntar y muchas cosas que no entienden o que de pronto no están claras, pues es bueno que podamos relacionar y preguntar entre estudiante y profesor, ¿no? Pero bueno, no hay problema si es que no asisten a clases, ahí queda grabado, pues y aprenderán lo que está grabado nada más, ¿ya? Pero esto es muy importante, verán. Ustedes van a ver muchos libros de hidráulica aplicada, todas esas cosas de aquí sacado de muchos libros, por si acaso, no es que yo me invento nada. Sí, bueno, tengo alguna experiencia en trabajar en ese tema, pero esto es muy importante. Por ejemplo, a veces nosotros en estudios que hacemos, no hay necesidad de calcular, pues en este caso, tanto el transporte de sedimentos, en este caso de suspensión, y lo que es los caudales, en este caso, lo que es de fondo. O sea, no hay necesidad de calcular. Simplemente yo puedo calcular, en este caso, el transporte en este caso, de sedimentos de cualquiera de los dos y relacionar a este valor de acá. ¿Sí? Y aquí dice clarito, el transporte de suspensión puede representar el 90% o más del transporte del sólido de un río. ¿Sí? Lo que quiere decir con esto, dice que, miren,
todo lo que el río transporta, o sea, transporta, no hablamos de transporte de sedimentos por si acaso, ¿no? Lo que el río está transportando representa en este caso este material que transporta. Y si es que yo voy a hacer aquí una obra hidráulica, pongamos aquí la boca toma, ¿no es cierto? Aquí está. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? Este material que está transportando, ¿hasta dónde llegará? Llegará hasta mi boca toma, ¿no? Y aquí yo captaré lo que sea, ¿no es cierto? Necesito saber exactamente cuál es la cantidad de sedimentos que llega acá. Y habíamos hablado especialmente lo que es embalses, lo que es reservorios, lo que es boca toma. Necesitamos calcular que en este caso el material de suspensión, caudal de suspensión, ¿no es cierto? Necesitamos calcular esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese es el total material, todo lo transportado representa el 90% de todo el material que está acá. Y el 10% sería el material de ¿qué? El material de fondo. El material de fondo quiere decir que el material ya estaba aquí, ¿sí? Y al final, ¿qué es lo que me interesa a mí? Es de este material de suspensión. ¿Para diseñar qué? Para diseñar en caso de empresas, hablamos de volumen muerto, en caso de nosotros, de lo que son los desarenadores, ¿no es cierto? Eso nos interesa. Consecuentemente, nosotros con este valor podemos tranquilamente ya saber exactamente el caudal o el sólido que llegan hasta este punto, ¿sí? ¿Por qué? Bajo este concepto, ¿sí? Vamos a ver también hay unos conceptos que dice que aquí hablamos del 90%, es lo que tenemos, nos dicen, ¿no? Pero también dicen que está entre el 70 al 90%, ¿sí? 70 al 90%. Entonces, hay otras literaturas que dicen eso, ¿no? Entonces, en mi caso, yo le tomo más o menos un 80%, por si acaso, ¿sí? Entonces, ya. Aquí dice ahí, entonces, su suspensión puede representar el 90% más o más, dice inclusive más, ¿sí? Un río y digamos, y dentro de esta carga lavado foránea puede ser la más importante. Claro, la más importante cuando se trata de ¿qué? Cuando se trata de construcción de obras hidráulicas, ¿sí? En el caso ¿para qué? Para aprovechamiento, en este caso, de nuestros recursos hídricos. Pero vamos a ver, cuando nosotros a veces, porque un puente no es que es una estructura hidráulica para aprovechamiento, sino más bien eso es para qué? Para trasladarse de un sitio a otro, simplemente es un puente. Pero ahí necesitamos saber exactamente lo que es, en cambio, que cuando hay una crecida, queremos saber cuánto se erosiona en donde yo voy a ubicar esta pila del puente. ¿Sí? En cambio, ahí necesitamos ver cuál es la cantidad de sedimentos que están aquí, acorazados aquí, es decir, de fondo. Y es otro tema, entonces aquí estamos a trabajar y en otro tema que solamente con sedimentos de fondo. Aquí vamos solamente sedimentos de fondo. ¿Sí? Cuando ustedes quieran diseñar, entonces ya saben cuándo yo necesito este dato y cuándo yo necesito este dato, específicamente, ¿sí? Especialmente eso sería en este caso para lo que es la erosión y lo que es la socavación, ¿sí? Nosotros hablamos de socavación acá ya, eso vemos el último capítulo, incluso haremos una modelación con el modelo G que tenemos acá. Bueno, las características del lavado están relacionadas a las características hidrológicas. Claro, por supuesto, características hidrológicas. ¿Por qué será? ¿Quién puede decir por qué está relacionada a las características hidrológicas de esto? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál era la pregunta, profe? Perdón. Aquí dice, la carga de lavado está relacionada a las características hidrológicas. ¿Por qué dirá que la carga de esta carga, en este caso de lavado, quiere decir en este caso de suspensión, ¿no es cierto? ¿Por qué dice que está relacionado a las características hidrológicas, en este caso de la cuenca o del río? ¿Por qué será? Porque tiene que ver mucho con la morfología del río. Y así La- podría traer más o menos sedimentos. y ya no sería la morfología, tiene mucho que ver con qué, con los caudales que produce el río. O sea, si es que el caudal es bastante alto, por eso yo hablo de caudales de crecida, entonces habrá mayor erosión y mayor transporte de sedimentos. Lo que está pasando en el Coca, cuando el río Coca crece, se produce con mayor intensidad lo que es la erosión regresiva, ¿no es cierto? Pero cuando el río Coca está bajo sus niveles o sus caudales, la erosión es muy poca y transporte de sedimentos es muy poca. Entonces, por eso dice que está relacionado a las características hidrológicas. En este caso, si hablamos de hidrología, estamos hablando de caudales, ¿sí? Entonces, aquí hablamos, por eso hablamos en este caso, cuando nosotros diseñamos un puente, diseñamos para caudales máximos para periodos de retorno datos. Y por eso hay que calcular esto. Ya sabemos calcular en hidrología, calculamos.
¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para caudales máximos. Cuando hay un caudal máximo, va a producirse una socavación máxima, ¿no es cierto? Una erosión máxima, y eso es lo que tenemos que calcular para que no se me lleve el puente del río, ¿sí? Y lo mismo en este caso para estabilizar lo que son sus cauces, ¿no es cierto? Su cauce. Pero si hay un caudal bajo, ¿qué pasará? Un caudal bajo lo que pasará es que no va a haber mucha agua, consecuentemente esas partículas no van a tener capacidad de transporte y consecuentemente habrá mayor sedimentación, ¿sí? Entonces, por eso dice, la carga de lavado, en este caso la suspensión, está en función de estas caudales de la que se cruza en la cuenca, ¿sí? Muy bien, claro, la morfología es otro factor, pero en este caso, en más o en menos, influencia esta parte hidrológica. Listo. Ya, vamos a ver acá. Acá puede ser con una flechita, dice, material transportado en suspensión tiene gran repercusión en la desembocadura de un sistema fluvial. Claro, por supuesto. Sí, por ejemplo, en la desembocadura. ¿No es cierto? Es decir, estamos hablando de acá de la cuenca, pues no es cierto, supongamos que la cuenca aquí llega al Pacífico o al Atlántico, pues acá será donde depositar los sedimentos. Depende de la pendiente que viene acá, y aquí se ponen los deltas, toda esa situación, ¿no? Sí, pero si nosotros aquí estamos acá, queremos construir aquí una obra, es como que aquí fuera el delta de nosotros, porque al final lo que estamos es todo lo que la corriente de transporte estamos reteniéndole aquí con la obra nuestra, ¿no es cierto? Entonces sí, debemos saber, en este caso, el caso aquí para calcular estos sedimentos de acá, de fondo, digamos de suspensión, ¿no es cierto? Muy bien, entonces dice, el material transportado en suspensión, que estamos hablando de esto, respuesta en las desembocaduras fluvial, formación de deltas y colmatación de embalses, exactamente. Embalses es exactamente esto, ¿sí? Pues se acuerdan ustedes cuando diseñamos la boca toma, nosotros diseñamos como una compuerta que se llama compuerta de purga, para que también en este caso hay sedimentos que se retienen y abrimos la compuerta, pasa el agua, lavamos esto y se va, y continúa entrando agua a la boca toma, ¿no es cierto? Pues se llama la compuerta de purga. ¿Que estamos compuerta de purga? Justamente por esto. ¿Qué pasaría? Si no hacemos la compuerta de purga, todo se colmataría, ¿no es cierto? Y se malograría la boca toma, ¿cierto? Entonces hay que hacer esas cosas. Bien, entonces este caso es material de suspensión, ¿no es cierto? Ahora verán, aquí, justo lo que ya expliqué acá un poco está aquí. El material de fondo, en cambio, ¿qué dice? Tiene la mayor repercusión sobre el río mismo, ya que causa sus modificaciones y es por ello interés de hidráulica fluvial. Bueno, el transporte de fondo, material de cauce, está relacionado con las características del cauce, ancho, pendiente, granulometría, caudal. ¿Sí? Ya. Por eso había dicho inicialmente, por ejemplo, alguien está haciendo un trabajo en una cosa, pues, ¿no es cierto? El de suspensión, nosotros necesitamos para lo que es el sello de los embalses, y la toma de muestras se hace, aquí no está en las diapositivas, pero ¿cómo se hace la toma de muestras? La toma de muestras lo que se hace es que a través en el escandalio de un molinete, existe una ranura donde se coloca, pues en este caso se coloca unas botellas, ¿no es cierto?, que son muestreadores, y eso abierto la boca de esos muestreadores, pues se ingresa, ¿no? Una vertical, una velocidad uniforme, y luego continúa la velocidad uniforme hacia arriba. Te llenas la botella y luego te llevas esto al laboratorio. Y sabes exactamente estos materiales en suspensión que estás, cuánto tendría en ese caso, llevas al laboratorio y haces los respectivos análisis. Ya, eso es en este caso para lo que es en este caso material de suspensión, que tiene un fin, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fin? Es esto de acá, ¿cierto? Ahora, si yo voy a hacer un puente, voy a colocar en este caso un muro de gavión, esas cosas que no son obras que me ayudan a mí a aprovechar el agua, simplemente me ayudan, en el caso uno, a proteger, en otro caso, a una estructura para que me ayude a construir una vía, ¿cierto? Entonces, en cambio, trabajo lo que es tomo el material de fondo. ¿Qué hago el material de fondo? Lo que está aquí, ¿no es cierto? Material de fondo, todo este material, lo que hago es extraer a través de unas tenazas que igual existen en los laboratorios de hidráulica, que así de esta manera, ¿no es cierto? Igual tomando como base el aforo que se hace acá, ¿cierto? Igual esto, escandalio, y se extrae esto. Entonces extraemos los materiales de fondo, una buena cantidad, y nos llevamos igual al laboratorio. Y hacemos todo el análisis, en este caso, de lo que son las granulometrías de lo que necesitamos nosotros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Antes de eso, también tenemos que hacer lo que son las batimetrías. Por ejemplo, en este momento estoy haciendo yo un estudio para desde el Pichincha, ¿no es cierto? Y he levantado un tramo de, ¿cuánto será? De 2 kilómetros, será, no, 1,5 kilómetros, alrededor de 25 perfiles transversales, ¿sí?
Estoy modelando para saber en este caso lo que son las crecidas en esta quebrada, para hacer un sistema de alerta temprana y ver cuáles son los niveles de alerta porque se pueden dar acá. Entonces, miren ustedes, esto es en este caso lo que se toma en este caso el ancho del río, los perfiles y hacer transitar en este caso los caudales de crecida que estamos acá de estos, en estos perfiles y saber cuáles son los niveles máximos que alcanzaría el río en caso de una crecida, ¿no es cierto? Entonces necesitamos para qué, en caso de nosotros de puentes que veremos para ver lo que es la altura máxima de crecida que alcanzaría el río, ¿no es cierto? Y para determinar especialmente lo que es en este caso la ubicación del gálibo del puente, es el puente, y determinar en este caso la altura de seguridad y cuál sería en este caso, ahí determina la longitud del puente y el ancho, en este caso, perdón, la altura del puente y la longitud del puente determinamos con estos estudios que hacemos aquí, ¿sí? Y esto le entregamos a quién? Al ingeniero civil para que diseñe su puente. Exactamente ya desde el punto de vista estructural. Nosotros le entregamos desde el punto de vista hidrológico y el punto de vista hidráulico que estamos viendo ahorita, ¿sí? Entonces, pero para eso nosotros trabajamos con lo que es caso el sedimento de fondo. Exactamente, ¿sí? Con esto. Entonces, miren ustedes las opciones que tenemos y cuándo aplicamos lo uno y cuándo aplicamos lo otro, ¿sí? Tal vez alguna pregunta ahí. Está claro, ¿no es cierto? Vamos a continuar. Si es bueno que pregunten. Si alguna cosa no entienden, pregunten, es importante, eso sí. Muchas cosas no está escrito en ningún libro, lo que acabo de decirles, pues eso no está escrito, ¿no? Esa es la situación de la experiencia. Bueno, aquí tenemos, ya vamos entrando ya más, un poquito más adentrarnos en lo que es el movimiento de la partícula, ¿no es cierto? Aquí tengo yo, por ejemplo, he tomado de uno de los libros de criterio de, en este caso, Radcliffe, ¿sí? Para definir transporte de fondo y suspensión. ¿En función de qué? ¿Se acuerdan esta velocidad de que ya calculamos? Esta es la velocidad de qué? De sedimentación, ¿no es cierto? O de, digamos, de decantación, digamos, de la partícula. Ya calculamos, ¿no es cierto? Con unos métodos, ¿no es cierto? Y esta cuál es la velocidad de corte, exactamente, ¿sí? Entonces estamos hablando entre los dos criterios, velocidad en este caso de sedimentación, en este caso, vamos, en este caso, sí, que sería la velocidad de caída, también se llama, ¿no? Velocidad, ¿sí? En este caso W sub 0, antes lo digo, o también W, también que aquí, y la velocidad de corte, ¿sí? Entonces aquí hay una relación entre las dos velocidades, ¿sí? Criterio de Radcliffe para separación, digamos, en este caso, de modos de transporte de sedimentos. Aquí la relación, ¿cierto? Entre lo que es la velocidad de sedimentación, de esta casa de acá, y la velocidad de corte, ¿sí? Ya después vamos a aprender cómo calculamos la velocidad de corte. Entonces, si la relación esta es mayor a 2, ¿no es cierto? Mejor dicho, está entre 2 y 6 sería, ¿no? Entre 2 y 6, entonces la partícula está en que en proceso de rodamiento o deslizamiento, ¿sí? Cuando calculamos esto, ¿ya? Entonces, ustedes ya saben cómo calcular la velocidad de sedimentación y ya sabemos, ¿cierto? Ya hemos calculado anteriormente en el capítulo anterior, en propiedad de sedimentos. Ahora vamos a aprender a calcular la velocidad de corte y vamos a ver, ¿sí? Ya. Entonces, cuando está esta relación, cuando está entre 6 y 2, la partícula está en rodamiento o deslizamiento. Cuando la partícula está entre 2 y 0,6, está en proceso de saltación. Y cuando está entre 0 y 0,6, está en proceso de suspensión. Entonces, esto es la relación que nosotros encontramos para lo que es el caso de lo que es en este caso la estabilidad, llama en este caso de la partícula, para saber en qué fase está, si está en fase de rodamiento, deslizamiento, o está en fase de saltación o de suspensión. Sí, aquí está la fuente donde se tomó estos valores. Bien, entonces ya tenemos aquí otros parámetros para nosotros poder saber que la partícula en qué fase está en este caso, ¿no es cierto? Vamos a ver la siguiente. Relación física entre el peso, agua y movimiento. Es el peso del sedimento, la cantidad de agua y el movimiento de la partícula en este caso. Vamos a ver, ¿sí? Todo esto es un resumen, ¿no es cierto? De lo que son grandes capítulos, pero al final esto es lo que nosotros podemos extraer en este caso, ¿no? Referente al tema que estamos hablando en este momento, que es la iniciación del movimiento de la partícula. Bueno, dice, en este caso la relación física entre peso, agua y movimiento, dice, conocer en qué condiciones ocurre este fenómeno es el problema denominado inicio o umbral de movimiento de fondo. Exactamente esto nos interesa. Es decir, ¿cuándo inicia una partícula? O sea,
para que haya un movimiento en una partícula, si yo, en una partícula de acá se inicia el movimiento, ¿qué pasa? Comienza un proceso de erosión, ¿no es cierto? Es un proceso de erosión del cauce, en este caso, ¿sí? Entonces existe en ese caso, quiere decir que en este caso conocer las condiciones en que el movimiento ocurre, en este caso para iniciar el movimiento de la partícula. ¿Cuál permite establecer el comienzo y la generación del flujo bifásico? ¿Sí? ¿Qué flujo bifásico? ¿Por qué es flujo bifásico? Porque si es que esta es la partícula, ¿no es cierto? Aquí tenemos en este caso, el bifásico sería la caída, en este caso, de la partícula, ¿cierto? Y en este caso, el transporte, la fuerza que tiene acá para transportar este caso. Entonces acá tendríamos esta velocidad hacia acá y luego la de caída. Entonces hablamos de un flujo, en este caso, bifásico, ¿cierto? Sí, pues llamamos el caso bifásico. Muy bien. Continuamos. Ya. Y ya acá ya hemos hablado un poquito de los procesos, en este caso el estado que estaría una partícula, y hablamos ya el inicio del umbral de movimiento, ¿no es cierto? Cuál establece en este caso el comienzo y la generación del flujo bifásico, y hablamos aquí está explicado exactamente este flujo bifásico, ¿sí? Muy bien, aquí ya ingreso directamente a lo que es el diagrama de Shields. Esa ecuación es bastante conocida por ustedes, ¿sí? Ya habíamos visto en la hidráulica de canales de tierra, ahí habíamos visto, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos lo que es el esfuerzo, en este caso el agua puede, digamos, acción del agua sobre el lecho puede catalizar por esto. ¿Sí? Hablamos de un esfuerzo aquí, un esfuerzo cortante o también se llama tensión de corte adimensional. ¿Ustedes se acuerdan de esto, no? ¿Sí? Y sobre, en este caso, el P específico sumergido del material, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Cuando tenemos, en este caso también hay P específico sedimento menos el P específico del agua sobre el P específico, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Que vemos las propiedades de los sedimentos. Pero acá hablamos, en este caso, ya lo que es el P específico sumergido. Cuando vemos esta relación WS menos W, perdón, sigma, ¿no? No es sigma, digo, bueno, este signo en este caso, pues menos el P específico del agua, entonces hablamos de un P específico sumergido. El diámetro del material y en este caso la tensión cortante sobre el fondo. ¿Sí? Tensión cortante sobre el fondo. Aquí hablamos. Y aquí está indicado en este caso resistencia a partículas ser removida. Ustedes pueden ver, entonces aquí siempre habrá en este caso un esfuerzo, en este caso, este esfuerzo, aquí está la partícula en suspensión, es decir, aquí está la velocidad de sedimentación, es la partícula. Aquí está la partícula y la partícula tiene en este caso, una fuerza que se opone al movimiento, ¿no es cierto? Pero habrá aquí otra fuerza en donde venga y pues, en este caso, y trate de mover, digamos, de mover a la partícula, ¿no es cierto? Entonces, al final diríamos yo que tiene que haber en este caso, pues, si yo paso